noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Gracias por acompañarnos este día después de algunas semanas que estuvimos ausentes, y esto debido a que Semisud estaba de fiesta. Estábamos celebrando la graduación con todos los chicos y chicas que terminaron su proceso de estudio. A ellos y a ellas, felicitaciones. Doctor Yatensi, ¿cómo está? Hoy estamos del mismo color y también usted está con corbata. Casi nunca le vemos con corbata. Bueno, los cambios existen. Mire usted. Los cambios existen. Una que otra vez que me disfrace. Está muy bien, ¿cierto? Sí, y conste que ya pasamos el mes de octubre. Sí. Pero una que otra vez que me disfrace no está mal. Y amarillito, mire. Mire. Amarillito pollito. ¿Qué significa el color amarillo? Bueno. Luz, vida, ¿cierto? Alegría. Alegría. Sí, Chévere. que todo está bacán, todo está chévere. Muy bien, muy bien. Amigos y amigas, gracias también por habernos escrito preguntando por nosotros. Nosotros estamos muy bien, gracias al Señor. Y hoy tenemos un tema espectacular, curioso, misterioso también, Yatensi, ¿no? Las enfermedades catastróficas. Castigo de Dios. ¿Qué le parece esta pregunta, Yatensi? Qué buena pregunta. De hecho, hay una estudiante, ex estudiante de Semisud que hizo una tesis sobre este tema y fue bastante polémico, Yatensi, porque de por sí ya es polémico la pregunta. Uy, las enfermedades catastróficas son castigo de Dios. Sobre eso vamos a hablar. Así mismo es. Porque ahorita que estuvimos o estamos todavía en esta pandemia, yo he escuchado que muchas personas que han tenido COVID le dicen, bueno, hermanito o hermanita, si tiene COVID es porque Dios te castigó. Te mandó el COVID como un castigo, algo hiciste mal. Y han asociado esta pandemia, esta enfermedad, este virus con un castigo divino. Y de hecho, las familias que han perdido un ser querido también se les ha dicho que es por castigo de Dios, ¿no? Exactamente. Y también otras enfermedades. Si alguien tiene, por lo menos una vez yo vi un pastor pentecostal que fue donde una hermana fue a visitarla y tenía cáncer. Ya estaba en la etapa final. Y este pastor, en lugar de animarla, le dice, hermanita, ¿qué pecado oculto tienes? Confiésalo. Porque si tiene cáncer es porque algo malo ha hecho y Dios te mandó el cáncer. En lugar de darle un consuelo pastoral, la deprime. La termina de matar. No, eso ya es para mí, eso es barbarie. Eso ya es algo fuera de lo normal. Entonces es bueno aclarar este tema de las enfermedades terminales u otras enfermedades a la luz de la palabra. Y hablando a la luz de la palabra, ¿cómo se entendía esto de las enfermedades desde el Antiguo Testamento? Mire, Yadesi, sí, existía una teología que se llamaba la teología de las maldiciones generacionales. ¿Ya? Que lo encontramos, esa teología la encontramos en el Pentateuco, la Torá, donde dice que si una persona es pobre, en el caso de la mujer es estéril, una persona tiene una enfermedad como la lepra u otra enfermedad o sufre una catástrofe, es porque es un castigo divino. Ahí nace esa teología de las maldiciones generacionales y dice que Dios castiga la maldad, el pecado del hombre, del ser humano, hasta la cuarta, quinta, no sé qué más generación, cuarta o quinta generación. O sea que en la teología del Antiguo Testamento, si alguien estaba enfermo, era porque pecó él o pecó alguien, su abuelita, su papá, alguien pecó. Así se concebía el tema de las maldiciones generacionales. Pero ¿por qué se concebía así? ¿Estaba prescrito en la ley, por experiencias? ¿Por qué? Mire, Yada, por una teología famosa en la Torá, que se llamaba la teología de la retribución, que era un efecto dominó de la teología de la ley. Me explico. La ley
era la estructura máxima para determinar si alguien era justo o bueno, o injusto o malo, a través del cumplimiento de la ley. ¿La ley qué significaba? El que obedecía la ley estaba obedeciendo la voluntad de Dios. El que desobedecía la ley estaba desobedeciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo se miraba o cómo se medía el cumplimiento de la voluntad de Dios? A través de la observancia de la ley. Entonces, si una persona no cumplía con la ley, tenía una serie de castigos, de maldiciones, una serie de represalias de parte de Dios. Leamos Deuteronomio 28, donde se hablan las maldiciones y bendiciones. Correcto. Con el no o sí cumplimiento de la ley. Entonces, la ley era la medida de un hombre justo o no justo. El mismo Dios del Antiguo Testamento castigaba fuertemente con enfermedades el que no cumpliera con la ley, y el que cumplía con la ley tenía bendiciones. Y ahí nació la teología de la retribución. Si alguien era fiel a Dios, cumplía con los mandamientos divinos, Dios le retribuía, lo recompensaba, primero con salud, con mucho dinero, inclusive con descendencia, con animales, con propiedades. Y era un hombre saludable. Pero si había un hombre judío que era pobre o enfermo, o su esposa no le daba hijos, era un castigo divino. Porque todo buen judío debía ser próspero. Ya. Eso, ahí se llamó la teología de la prosperidad, solamente en el Antiguo Testamento. ¿Y de verdad era así? El hecho de que Dios los castigaba o los prosperaba, ¿realmente era así? Bueno, lo único cierto, Yada, es que Dios castigó a muchas personas al no cumplir con la ley, al ser injustos. Entonces, sí hubo represalia, hubo castigo de parte de Dios. Eso es lo que nos cuenta el Antiguo Testamento. Pero esa visión va a cambiar con el Nuevo Testamento. Pues entonces vayamos al Nuevo Testamento. ¿Cómo lo ve Jesús? ¿Es la misma perspectiva judía desde el Antiguo Testamento o no? Bueno, Jesucristo, Yada, me encanta. Fue un crítico. Cristo criticó y destruyó la teología de las maldiciones generacionales. ¿Por qué, Yadesi? Antiguamente se pensaba que el origen de una enfermedad catastrófica o terminal era producto de un designio divino como castigo de Dios por un incumplimiento de la ley. Así se pensaba. Pero Cristo dijo, no. Las enfermedades tienen otro fundamento, otra explicación. Y para eso hay un texto muy importante en Juan, donde Cristo habla sobre el origen de las enfermedades. Y precisamente está en Juan capítulo 9, versículo del 1 al 12, donde Jesucristo sana a un ciego de nacimiento. Este milagro explica el origen de las enfermedades, y ya Cristo no atribuye que las enfermedades sean producto de un castigo divino, sino que es producto de la limitación humana. De hecho, hay una pregunta allí en esa historia de parte de los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿El ciego o sus padres? ¿No? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús allí? Mire, Yadesi, es una gran pregunta que le hacen los discípulos, porque si recreamos la historia, Jesucristo iba caminando con su caminadito, me imagino. Con su tumbado. Con su tumbadito, con los apóstoles, discípulos. De pronto viene un ciego de nacimiento. Si Jesucristo fuera venezolano, hubiera dicho Naguará. Sí. No, perdón, si los discípulos hubieran sido venezolanos, hubieran dicho Naguará. Y ese ciego, bueno, estaban caminando y ven a un ciego de nacimiento, y los discípulos le hacen la pregunta del montón. Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? La pregunta de los discípulos representa la teología del Antiguo Testamento, que toda enfermedad era producto de una maldición generacional, producto del pecado de él mismo o de sus padres. Entonces los discípulos querían saber quién fue el que pecó, si él o la abuelita o el tatarabuelo o el hermano, quien sea, o el papá o la mamá. Querían saber. Pero mira la respuesta. La respuesta de Jesucristo se divorcia totalmente de esa teología de las maldiciones generacionales. Una pregunta antes de que vaya allá.
Es decir, que el pensamiento de los discípulos es el mismo pensamiento del pueblo en ese tiempo cuando Jesús ya estaba presente, ¿o no? De acuerdo. Todavía ellos no cambian su manera de pensar. Ok, ahora sí, vamos hacia Jesús. Entonces, Jesús dice, Él nació ciego para que la obra de Dios se manifieste. Oiga, qué linda respuesta, Yadesi. Una respuesta inesperada. Una respuesta con esperanza. Mire lo que dije, Yadesi. Y para muchos de ustedes que tienen enfermedades y están en su lecho de muerte inclusive. O que tienen familiares. O familiares, o se están recuperando, o siguen enfermos. Dios siempre dará una palabra de esperanza. Cristo no dijo, es que nació ciego como castigo de mi Padre. No, Él nació ciego para que las obras o la obra de Dios se manifieste. ¿Qué significa esto? Si vamos al griego, la palabra obra es ergon. Y la palabra ergon tiene varias posibles traducciones. Puede significar obra, como lo traduce la Reina Valera, está bien, pero puede significar la tarea, la misión. Misión. Entonces, si usamos otra traducción posible, sería así: Él nació ciego para que Dios haga su misión en Él, para que Dios siembre esperanza en Él, para que Dios siembre sanidad. Eso fue lo que quiso decir Jesucristo, y si revisamos el griego original, eso es lo que significa. Es una palabra de esperanza. Pero ahí también, ya te decía, hay una gran interrogante cuando dice para que Dios haga su misión, para que Dios siembre sanidad. Pero entonces, ¿quién permite las enfermedades? ¿Dios? ¿Se dan por la misma naturaleza? ¿Cómo explicar eso? Sí, Yadesi, buena Porque pregunta. eso es como que me enfermo para que Dios se glorifique. ¿Cómo entender eso? Mire, ¿sabe dónde está la respuesta hallada a su muy buena pregunta? Está en el mismo texto. La forma con que Jesús curó al ciego, hija, la forma con que lo curó, ¿sabe qué hizo? La forma de curarlo es atípica. Es verdad. Es la única forma que curó al ciego de esa manera, está ahí, en Juan 9. Sí. Fue y recogió lodo. Escupió. Jugó con el lodo y le untó en los ojos. Correcto. Y lo mandó a bañarse. Y mire, ¿qué otro texto de la Biblia habla sobre el lodo? Génesis. Génesis 2, cuando Dios hizo al hombre del lodo, del barro, y sopló. Y aquí hay algo interesante, ya decir. En la Septuaginta griega, que fue la traducción del hebreo al griego en el año 250 a.C., en la época del rey griego en Egipto, Ptolomeo IV Filadelfo, en esa traducción de Génesis 2, cuando Dios sopla al muñeco, es el mismo verbo que se usa en Juan 9 cuando Cristo escupió. Escupir, soplar, son dos palabras con el mismo término en griego. Interesante esto. Entonces, cuando Cristo escupe o sopla en el barro, ya está enseñando o dando la respuesta a su pregunta. Está diciendo que Él nació ciego porque barro es. O sea que Cristo está recordando a los discípulos que el origen del hombre el hombre no nació del polvo divino o de partículas divinas, nació de la misma naturaleza, de los mismos componentes del cosmos. Somos barro, y por ser barro somos vulnerables a la imperfección. Así es. Todo ser humano o ser animal, todo lo que no sea Dios es imperfecto. También la naturaleza es imperfecta. Nosotros somos imperfectos. O sea que la limitación siempre está saliendo, está presente en la vida humana. Si no está ciego, está cojo. Si no está cojo, está sordo.
Y si está sano, está feo. Ya ser feo es una limitación. Bueno, ya ni modo. ¿Por qué me mira así? Diciéndome que No, yo siento que cuando digo hay unos que son feos, Usted como que siento que me está diciendo usted es uno de ellos. Oye, lo sentí que me lo dije en su pensamiento. Mal testimonio ya, mal testimonio. Pero ya ni modo, o sea, ahí ya ni modo, ya te... Oye, tampoco no me dé mucha esperanza. Entonces, o sea que la limitación humana se manifiesta en cualquier rango. Correcto. Ya sea en un problema físico, en una enfermedad, en no ser inteligente, en limitaciones cognitivas, emocionales. Ay, ya ves, si la limitación es la esencia del ser humano. Correcto. Entonces Jesucristo dio un golpe teológico a la teología de las maldiciones generacionales, y yo creo que eso los fariseos no le perdonaron, porque Cristo fue un crítico de varias estructuras teológicas, porque la teología del Antiguo Testamento, con esa teología de las maldiciones generacionales, en lugar de dar esperanza a un enfermo, le quitaban la paz. Ay, cuente, hermanito, ¿quién se enfermó? Cristo da esperanza, dice, no, él nació ciego no porque Dios lo castigó o porque haya pecado a alguien, él nació ciego para que Dios haga su obra, para que Dios dé esperanza, y cuando lo cura con el barro es para recordarle que el origen de las enfermedades, ahora sí respondo a esa pregunta, el origen de las enfermedades no es un castigo divino, es parte de la naturaleza finita, es parte de la naturaleza limitada del hombre. ¿Y cuál es el propósito de Cristo? ¿Por qué vino Cristo a la tierra? No para condenar a la miseria humana, sino para darnos esperanza en medio de la vulnerabilidad, para darnos luz en medio de las limitaciones. Y Dios se hizo también limitado, se hizo finito como nosotros, para darnos luz y esperanza, para que la obra de Dios se manifieste, dándonos una forma de vivir. Ese es Jesucristo. Ya nos predicó usted esta noche. Vamos a sacar este demonio. Ok, entonces, Yatensi, esto de la enfermedad catastrófica, hoy en día hay muchas enfermedades catastróficas, ¿no es cierto? Personas que pierden la esperanza ante estas situaciones. ¿Cuál sería el papel de la iglesia pensando en Jesús? ¿Cuál sería el papel o la función de la iglesia en relación a esto? Mire, la iglesia debe encarnar las huellas de Jesucristo. La iglesia debe ser cristocéntrica en la forma de ver la vida. La iglesia no debe quitarle a la gente la poca esperanza que tiene. La iglesia debe multiplicar la esperanza en medio de la miseria humana. Entonces, cuando veo que ciertos líderes de la iglesia o ciertos hermanos, por hacer el bien, van donde un enfermo y en lugar de darle esperanza lo condena, eso es anticristiano. Tú sabes que eso me hace recordar algo en la misma historia, porque Jesús y los discípulos tenían la misma oportunidad, Yatensi. Tenían saliva, tenían el polvo, la tierra. ¿Y qué hace Jesús? Jesús tiene una buena iniciativa, ¿cierto? De hacer lodo y untar. Pero ¿qué hacen los discípulos teniendo la misma oportunidad que Jesús? Condenan y juzgan. Entonces me parece a mí que la misma historia nos dice que a veces para nosotros es más fácil juzgar que hacer misericordia, ¿sí o no? Ay, Adesi, estoy de acuerdo con usted totalmente. Mire, hemos vivido una pandemia. Bueno, la seguimos viviendo porque no sabemos si esto va, este virus muta bastante, hay nuevas cepas. La pregunta de los científicos si la nueva cepa, la vacuna es efectiva o no. Seguimos con incertidumbre, pero estamos saliendo poco a poco. Esta pandemia nos enseñó la vulnerabilidad de la humanidad. En pleno siglo XXI, un bendito virus de medio pelo nos puso en jaque mate a la humanidad. ¿Qué significa? Esto es un ejemplo de limitación. El género humano es limitado, aunque está en el siglo XXI, aunque el desarrollo científico sea lo máximo, seguimos siendo finitos. El único infinito es el de arriba, Dios. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Dar esperanza. Y la fe en Cristo nos da un camino de salida, y la fe en Cristo nos enseña a seguir lidiando con nuestras limitaciones en la esperanza de Cristo. Y yo inventé una frase que se hizo típica en la pandemia: el dolor visto con los ojos de la fe es redentor. Correcto, ya te decía, correcto. Entonces,
Pensando en esta historia, una pregunta más, Yatensi. ¿Dios es castigador? Hablamos de que Dios es amor, pero ¿Dios es castigador también? ¿Sí o no? El Nuevo Testamento no lo creo. Ya. Te voy a contestar algo. Una vez un alumno que tenía una crisis de fe, producto de un problema de salud tremendo, me dijo: Yatensi, ¿qué diferencia hay entre el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo? Correcto. ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento castiga? Bueno, no es malo, no, es justo. Y por ser justo, al malo lo castiga, al bueno lo premia. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento no mata a nadie. Es más, hasta resucita a los muertos. Y yo contesté esto. Le dije: mire, lo que pasa es que el Dios del Antiguo Testamento todavía no se había encarnado. No se había metido en los zapatos de la humanidad. El Dios del Antiguo Testamento era justo y usaba la ley como una medida de lo justo o de lo no justo, de lo bueno o de lo no bueno. Pero también ese mismo Dios se encarnó en Jesucristo. Cristo se hizo hombre y al encarnarse el Dios en la humanidad, tuvo misericordia de nosotros porque ya empatizó, supo qué es lo que es un ser humano, qué es lo que siente, lo que no siente. Entonces, el Dios encarnado en nuestra historia, en nuestra vida, es el acto pastoral, el acto de amor más perfecto de Dios en la humanidad. Ser uno de nosotros para sentir lo que nosotros sentimos y tener misericordia. Y en lugar de castigarnos, darnos esperanza en medio de la miseria. Y gracia. Esa respuesta me gustó, está muy linda. La voy a tomar para una predicación ¿Cuál? Posteriormente. ¿Cuál respuesta hay? El hecho de que en el Antiguo Testamento todavía no se había encarnado y cuando se encarna, pues entonces ahí entiende esa humanidad, entiende el dolor de nosotros. Yo la vi a usted, a mí se me hace que usted fue una de las mujeres que estuvo con Jesucristo en la cruz. No sé, ¿cuántos años tiene? No invente. Muy bien, Yatensi. Esta historia de Juan capítulo 9 está dentro de un contexto del día sábado. ¿Qué implicancia tiene esto con el sábado, las maldiciones en el antiguo y el Jesús desde otra perspectiva? Es que Jesucristo adrede sanó a la gente en el sábado. Ya. Porque el sábado se había convertido en una estructura legal. Y para los judíos la ley estaba por encima de la justicia, porque habían divorciado la ley de lo justo. Y para Cristo la ley está al servicio de la justicia. ¿La ley qué es? El aparato, las normas. Ya. ¿Y la justicia qué es? Dignificar, velar por el desarrollo humano. Correcto. En cambio, Cristo sana a los seres humanos en el sábado para decir que el sábado es descanso y los enfermos deben descansar en el sábado. O sea que el sábado está al servicio del ser humano, porque el sábado significaba un descanso obligatorio. Y eran contradictorios los judíos, porque así como hablaban de hacer descansar a todo el mundo en el sábado, hasta los bueyes, las vacas descansaban, todo el mundo, los peones, los trabajadores. Pero si alguien se enfermaba en el sábado, no podía ir donde el médico, porque el médico no podía sanar el sábado porque tenía que descansar. O sea que si alguien se enfermaba, tenía que morirse. Dios mío. En el sábado. Entonces Cristo dijo: eso no es justo. Si alguien está enfermo, debe descansar de su enfermedad. Eso es parte de darle al sábado el concepto de justicia. Por eso hizo descansar a muchos enfermos en el sábado, como una forma de dignificar y humanizar el sábado. Y también al enfermo. Al enfermo, dar esperanza. Correcto. Una última pregunta, Yatensi, antes de terminar nuestro programa. ¿Qué consejos le da usted a aquellas personas que hoy están atravesando por una enfermedad catastrófica o algún otro tipo de situación? Mire, confía en Dios. Dios no te juzga. No se siente, o sea, no tengan más carga de la que ya tienen. Ya tienen la carga física y hasta emocional. Ahora no se echen más carga. Si están enfermos, no piensen que Dios los está castigando, no. Si han cometido errores, pidan perdón a Dios y Dios sí te perdona. ¿Sabe quién es el que no perdona? El hombre. Pero Dios sí perdona. Y solamente piense que Dios da una esperanza. Siempre aferrémonos con los ojos de la fe a la esperanza divina y descansemos en Dios, pero no se sientan culpables de que es un castigo divino. Dios no te castiga, Dios te da esperanza. Si cometiste un error, pues te da la esperanza para que ratifique el error, lo corrija y siga creciendo en Dios. Y también invitamos a sus familiares a que siempre sean un gran apoyo para estas personas que están pasando por estos procesos y momentos difíciles. Yadesi,
para cerrar con este pensamiento, hablamos de la pandemia. Los que han tenido o los que tienen, o inclusive han fallecido o han muerto por la pandemia, por el COVID, no es un castigo divino. Yo tuve también el COVID. Muchos lo hemos tenido. Algunos se salvaron, otros no. Pero el COVID no es un castigo divino. Es parte de la dinámica humana, es parte de la limitación humana. Y ahí es la oportunidad para que la obra de Dios siempre se siga dando en medio de la miseria humana para llevarnos a Él. Veamos el dolor, el COVID, como una oportunidad para acercarnos más a Dios. Muchísimas gracias, Yatensi, por este acercamiento a este tema tan importante y pastoral. Hoy abordamos este tema desde una perspectiva pastoral y esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Queremos recordarles que en Semisud estamos con este programa de ciencias bíblicas y se acerca un curso más, literatura apocalíptica. Se dictará desde el 6 al 11 de diciembre, de lunes a viernes desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche y el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. No se pierdan este curso que será de mucho interés y realmente será muy productivo en contenido. Yatensi, ¿qué decir de este curso? Bueno, lo da una gran catedrática, Esther Darrocha, una gran amiga del director del programa, de Andrés Chamorro. Yo siempre oré que hubiera algo entre él y ella, pero bueno, Dios se encarga de hacer la obra. Así es. Eso dejemos en la mano de Dios. Ella es una persona experta en Apocalipsis, hizo su tesis sobre Apocalipsis y es una gran catedrática. Por favor, inscríbanse en este curso. Muy bien, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo martes.